Hola, jóvenes. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, muchachos. Primero, van a hacer extensivo mi saludo y felicitaciones a sus mamás. Y ahora vamos a repasar ejercicios de la parte de propiedades químicas. El tiempo de 40 minutos no es suficiente, entonces vamos a arrancar nomás, por favor, muchachos. ¿Ya? Esta parte más de lo que es la parte química voy a tocar, la siguiente semana materia orgánica y otro tema, y vamos a ir acercando al segundo examen parcial. Bien, he preparado algunos ejercicios que voy a ir explicando y consiste en lo siguiente. Vamos a hablar un poco acerca del pH. El pH es la reacción que un medio tiene. Es una reacción que puede expresarse como un medio básico o un medio ácido. Nosotros manejamos una escala de pH de 0 a 14, esto en función a la ionización del agua. 7 para nosotros representa ser un pH neutro, ni ácido ni básico. Menor a 7 hablamos de pHs ácidos, mayores a 7 hablamos de pHs básicos. Las plantas no en el suelo crecen entre 6,5 a 7,5. Si fuera muy ácido, no crecerían las plantas. Si fuera muy básico, tampoco crecen las plantas, porque los medios ácidos o básicos queman las raíces. Entonces, en base a esto, vamos a hacer encalado luego de revisar estos ejercicios de pH. ¿Ya? El siguiente ejercicio pide lo siguiente. Voy a leer rápido y voy a anotar sus datos. Estos ejercicios están ya en la plataforma en lo que puse como ejercicios resueltos. Ahí ya los van a encontrar, ¿ya? Dice, si una solución se tiene una concentración de protones de 3,16 por 10 a la menos 6 gramos litro. Una solución de suelo, es el agua disuelto es el suelo disuelto en el agua, tiene esta concentración, dice, de protones, ¿no? Entonces, significa que en base a ello me están pidiendo que calcule el pH de esta solución. Bien, para determinar el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. Y esta concentración de hidrógeno tiene que estar en mol por litro. Nosotros en el planteamiento del ejercicio lo tenemos en gramo litro. Por lo tanto, tenemos que convertirlo a mol litro. Convertido en mol litro, recién aplico la fórmula para poder hallar el pH. Entonces digo 3,16 por 10 a la menos 6 gramos por litro de hidrógeno tenemos. Esto lo voy a convertir a mol litro. Entonces, el peso atómico del hidrógeno es 1 gramo por mol. Entonces digo, 1 gramo de hidrógeno representa ser 1 mol en el hidrógeno. ¿No? Eso en química nos han enseñado. Gramo con gramo se va, lo que me queda es mol por litro. Como es 1, esto no ha cambiado. Entonces, 3,16 por 10 a la menos 6 mol por litro tenemos de hidrógeno. Simplemente que está convertido ya en la unidad que corresponde, ¿no? Que es mol litro, ¿ya? Entonces, teniendo ya mol litro, este valor, que es hidrógeno, lo voy a reemplazar aquí en la fórmula. El pH va a ser, por lo tanto, menos el logaritmo de 3,16 por 10 a la menos 6 mol por litro. Esa es la unidad que le corresponde colocar al hidrógeno. Por lo tanto, si ustedes agarran su calculadora y anotan menos logaritmo de este valor, 3,16 elevado a la menos 6, les tiene que dar un pH de 5,5. Si tienen su calculadora a la mano, aprieten este valor, ¿no? Colocándole menos logaritmo de este valor, y les tiene que dar 5,5.
Entonces estamos hablando acá de un pH de 5,5 que es ácido, ¿no? Es bastante ácido. Entonces, si nuestro suelo tiene este pH, tenemos que corregir, tenemos que hacer un encalado, que es un siguiente punto que vamos a ver de este tema. Teniendo el pH de 5,5, es bastante ácido, es riesgoso para los cultivos. Al encalar, tengo que tratar de subir hasta 7. Encalar significa que el pH suba a pH neutro, o sea, próximo a pH neutro. Así las plantas van a tener una condición ideal para poder desarrollarse y por nosotros poder alcanzar una producción. ¿Ya? Bien, el siguiente ejercicio dice así. Bien, dice un suelo presenta un pH de 6,6. Ya tenemos en este ejercicio el valor de pH. Su capacidad de protones intercambiables, analizarse en el laboratorio 0,016 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Luego dice el porcentaje de hidrógeno, el porcentaje de este hidrógeno, ya en porcentaje, pero 0,087%. Pregunta, ¿cuál será la concentración del hidrógeno en mol por litro? En mol por litro. ¿Y cuál será el SIC o la capacidad de intercambio catión? Entonces, recordemos que en la siguiente anterior clase habíamos indicado que la suma de calcio, magnesio, potasio, sodio, hidrógeno, aluminio, hierro, ¿no? Y otros más que no habíamos anotado. Todo esto es el SIC. Y el SIC se expresa en 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo. Entonces, si esto se expresa en 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo, cada uno de estos elementos que el laboratorio analiza tiene que reportarme también en la misma unidad, ¿no? En 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo. Y ese es este valor, ¿no? El hidrógeno reportado en el laboratorio es 0,016 mil equivalentes. El pH medido con un pHímetro en el laboratorio es 6,6. El porcentaje de hidrógeno, recuerden esto, hemos indicado, por ejemplo, el porcentaje de sodio, era el sodio que se había analizado en el laboratorio dividido entre sí, multiplicado por 100. Lo mismo hicimos para hallar el porcentaje de aluminio. Era el aluminio que el laboratorio reporta dividido entre 100. Tienen que apagar, por favor, sus micrófonos. ¿Ya? Apaguen sus micrófonos. Entonces, esto habíamos definido. Apaguen sus micrófonos, por favor. Esto hemos definido, ¿no? En la anterior clase, que el porcentaje se calculaba así. Este sodio viene del resultado que el laboratorio me entrega. El aluminio también es el resultado que el laboratorio nos entrega. En este caso, el ejercicio ya nos da el porcentaje de hidrógeno, ya nos está dando este porcentaje, que dice que es 0,087%, ¿no? O sea, no tengo que hacer toda esta determinación, ya tengo el porcentaje. Entonces, en base a estos tres resultados, se nos pide hallar qué cantidad de hidrógeno en mol litro tenemos. El hidrógeno lo tenemos acá en 1000 equivalentes. El hidrógeno está acá ya en porcentaje. Pero pregunta en mol litro cuánto representa ser el hidrógeno en el suelo, en esta muestra de suelo. Y luego nos pregunta cuánto es la cantidad de SIG, o sea, cuánto es toda esta cantidad de estos
elementos que se analizan en el suelo que se presenta ser el SIG. ¿Ya? Bien, para hallar el mol litro, para hallar este primer resultado, tengo que basarme en función del pH. En función del pH lo voy a hacer. El pH, dijimos, es el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. Entonces, el pH ya lo tengo, es 6,6. Va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. Esta concentración de hidrógeno es lo que me está pidiendo aquí el ejercicio, ¿no? Esta concentración tiene que estar en mol litro. Este es el concepto del ejercicio de conversión. Estaba en gramo litro y lo hemos convertido en mol litro. Entonces, esta concentración tiene que estar siempre en mol litro. Entonces, lo que tengo que despejar es hidrógeno. Para despejar este logaritmo, pasa al otro lado, pasaría como antilogaritmo. Antilogaritmo de 6,6 va a ser igual a la concentración de hidrógeno, ¿no? Estamos hablando, como trabajamos con logaritmo de base 10, estamos hablando de 10 elevado a la menos 6,6 igual a la concentración de hidrógeno. Este sería el resultado de forma exponencial. Si ustedes agarran su calculadora, le ponen 10 elevado a la menos 6,6, les va a dar en mol litro. O sea, el resultado tiene que expresarse en términos de concentración, no expresado en forma exponencial. Reitero, pónganle 10 elevado a la menos 6,6 y el resultado les va a dar 2,51 por 10 a la menos 7. El hidrógeno vale 2,51 por 10 a la menos 7 mol por litro. ¿Ya? Este es el resultado que nos pide aquí el ejercicio. Simplemente un despeje de la fórmula del pH. 10 elevado a la menos 6,6, pónganlo en su calculadora. Si le ponen si inversa, les va a dar 2,51 por 10 a la menos 7. Bien. Ahora el ejercicio nos pide hallar el valor de la SIC, el valor de la capacidad de intercambio catiónico. Recordemos, para sacar el porcentaje de hidrógeno, era el hidrógeno analizado en el laboratorio dividido entre sí por 100, ¿no? Eso lo dijimos, por ejemplo, para el aluminio, que hemos determinado en la anterior fase. Quiero hallar, dijimos, el aluminio, entonces es el aluminio que se analiza en el laboratorio dividido entre sí multiplicado por 100, ¿no? En este caso, el porcentaje de hidrógeno va a ser, ¿de dónde viene este porcentaje del hidrógeno que el laboratorio nos reporta en su análisis? Y ese análisis es precisamente este valor, 0,016, ¿no? El laboratorio nos dice que hay de hidrógeno. Esto nos está pidiendo el ejercicio. El porcentaje de hidrógeno ya tenemos, como dato es 0,087. Este valor de hidrógeno analizado en el laboratorio también ya lo tengo. Tengo este valor y 100 es constante de esta relación, ¿no? Entonces, lo único que tenemos para determinarlo así es despejar. Despejo SIG va a ser igual a la concentración del hidrógeno que es del laboratorio 0016 dividido entre el porcentaje de hidrógeno que es 0087 y esto multiplicado por 100. Entonces el porcentaje con el 100 se va a simplificar y el valor del SIG me va a dar en 1000 equivalentes. Es en plazo. El hidrógeno que el laboratorio dice haber determinado 0,016 mil equivalentes por 100 gramos de suelo, dividido entre el porcentaje de hidrógeno 0,087% multiplicado por 100. Entonces ahí se simplifica el porcentaje y la unidad resultante del SIC, ¿no? Si hacemos este cálculo, nos va a dar como valor de SIC 18,39 mil equivalentes por 100 gramos de suelo, ¿no?
Simplemente es un despeje de las fórmulas que hemos visto ya de la anterior clase. Bien, vamos a hacer un repaso rápido acerca de lo que es la conductividad eléctrica. Este video, reitero, lo voy a subir para que ustedes repasen con más calma. Vamos a hablar acerca de la conductividad eléctrica del suelo. Se simboliza así. C, conductividad eléctrica del suelo. ¿Qué mide la conductividad eléctrica? Hay un aparato en laboratorio, ¿no? Un equipo llamado conductivímetro. El conductivímetro se utiliza para determinar la conductividad eléctrica del suelo. Y esta conductividad eléctrica del suelo expresa el contenido de sales totales que el suelo tiene. Estas sales son, por ejemplo, calcio, sodio, potasio, magnesio, sulfatos, cloruros, nitratos, eh, boratos, fluoruros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el suelo, en un momento dado, en esta evolución del que hemos hablado, se va a llenar de sales, producto uno de la misma roca, que en su descomposición ha ido aportando lentamente minerales, los minerales se solubilizan y se van formando estas sales, ¿no? También cuando regamos el agua de riego que colocamos al suelo, en su arrastre, como el agua viene de algún lado por el piso, va arrastrando también sales y va incorporando al suelo. Hay varios factores que se argumenta para determinar por qué los suelos llegan a tener tanta sal, ¿no? Cuando el suelo tiene mucha sal, ya prácticamente es inservible. Alguna vez han debido notar viajando ustedes, hay un afloramiento blanquecino sobre la superficie del suelo. Cuando el suelo llega a esa condición, prácticamente ese suelo ya no es productivo. Es mejor dejarlo así al paisajismo porque se puede lavar, ¿no? Con agua hay que lavar las sales para que las sales se infiltren profundamente hacia adentro, pero habría que usar agua pura. ¿De dónde vamos a sacar en el campo agua pura? O sea, ya es una labor antieconómica que no se hace. Lamentablemente, si el suelo ya ha llegado a esa condición, es mejor buscar otro terreno que todavía no haya alcanzado esa condición de salinidad. Bien, entonces esa salinidad se determina a través de la conductividad eléctrica. El conductivímetro es el equipo que se usa en una muestra preparada de suelo y que determina qué grado de salinidad tiene el suelo. Entonces, para eso, a ver, voy a plantear este ejercicio, reitero que lo tienen ustedes. Dice, se encontró que la resistencia eléctrica de una muestra de extracto de saturación es de 850 ohms. Se simboliza así. ¿Ya? Calcular la conductividad eléctrica. Me piden calcular la conductividad eléctrica en decisiemens por metro. Estas son unidades respecto de lo que es la conductividad eléctrica. Entonces, esta dice, vuelvo a leer, se encontró que la resistencia eléctrica de una muestra de extracto de saturación del suelo es igual a 850. Esta es la resistencia eléctrica, 850 ohms, ¿no? Y me piden hallar la conductividad eléctrica en esta otra unidad llamada decisiemens por metro. Entonces, la relación para esto es la siguiente. La conductividad eléctrica es igual a 1 entre la resistencia eléctrica. Por lo tanto, lo único que hago acá es reemplazar los valores. Conductividad eléctrica 1 entre 850, ¿no? De esta división de 1 entre 850 que viene de esta fórmula, lo que voy a tener es la conductividad eléctrica, pero expresada en milimol. Se dividen
1 entre 850 les va a dar 1,176 por 10 elevado a la menos 4. Y la unidad resultante de dividir 1 entre ohmios es milimol. Entonces el resultado es mol, pero es mol. Mol por centímetro se expresa. La conductividad eléctrica se expresa en mol por centímetro. Esta unidad, reitero, viene de haber dividido 1 entre 850 ohmios. 1 entre ohmios, como resultado me da mol por centímetro. Entonces la conductividad eléctrica de ese suelo es 1,176 por 10 a la menos 4 mol por centímetro. Pero el ejercicio quiere que expresemos en decisiemens, ¿no? En decisiemens. Entonces, para expresar en decisiemens, decisiemens es una unidad moderna del Sistema Internacional SI. El decisiemens, un decisiemens, equivale a decir un milimol, un decisiemens por metro equivale a decir un milimol por centímetro, ¿no? Esta es la relación. Esta es la relación. Entonces, nosotros tenemos ahorita el resultado en mol. Está en mol por centímetro. Lo que hay que hacer es llevarlo a milimol. Esto lo convierto en milimol y relaciono cuántos decisiemens serían. Entonces, convertiremos 1,176 por 10 a la menos 4 mol por centímetro, ¿no? Digo, estamos hablando de que un mol representaría ser 1000 milimols, ¿no? En un mol habría 1000 milimols. Entonces, un mol equivale a 1000 milimols. Mol se va y ya tenemos milimol entre centímetros. Entonces, multiplicar este valor por 1000 y el resultado me da 1,17, 1,176, pero ya en milimol por centímetro. ¿Sí? Ya tenemos el resultado en milimol. ¿Para qué hemos convertido de mol, que estaba acá, a milimol? Para poder llevar a la unidad que nos piden, que es decisiemens. Un decisiemens es un milimol. Entonces, X milimol va a ser X decisiemens, ¿no? Las relaciones 1 a 1. Por lo tanto, si yo tengo 1,176 milimol por centímetro, como las relaciones 1 a 1, tengo 1,176 decisiemens por metro, ¿ya? Entonces el ejercicio nos pedía que hallemos en decisiemens por metro. No nos vamos a hacer problema, muchachos, de estos ejercicios. No los voy a tomar en cuenta para el examen, posiblemente en la tarea les dé un ejercicio para que ustedes revisen. Entonces, no voy a ahondar más en este asunto, ¿ya? En base a este resultado, hay que ir a tablas, existen tablas para saber qué grado de salinidad tiene el suelo, ¿no? En base a eso, nosotros ya tomamos ciertas medidas. Si esto fuera muy alto, seguramente diría muy salino. No es un valor bajo, seguramente va a decir moderadamente salino o de baja salinidad. Entonces, no hay ningún problema con el suelo. Lo que me interesa es que entremos a esta parte, que sí es importante, lo que se llama el encalado de suelo. Y es una práctica que, si se corta nuestra señal, la siguiente vamos a terminar, ¿ya? Encalado. El encalado de suelos. Bien.
Habíamos hablado de que el pH es 7 acá, 14 es básico, 0 es ácido. Y esto es neutro. Lo ideal para las plantas, hemos dicho, va de 6,5 a 7,5. Pero si yo tengo un pH, por ejemplo, de 5,5, ¿no? Estoy en un medio ácido y las plantas crecen de 6,5 a 7,5 sin ningún inconveniente. Entonces, para evitarme problemas de baja producción, tengo que subir este pH o bien a 6,5 o bien a 7 o bien próximo a 7. Para subir hay que hacer lo que se llama el encalado. El encalado es colocar al suelo calcio, ¿no? Pero el calcio puro va a ser imposible, no se puede usar calcio puro, eso en pruebas de química en laboratorio solamente se usaría. Este calcio lo puedo usar como carbonato de calcio, como óxido de calcio, y hay otras sustancias químicas de nombre comercial, por ejemplo, la dolomita, que es el óxido de calcio, óxido doble de calcio y magnesio, la marga, ¿no? Hay otras sustancias con nombres comerciales que tienen que tener calcio. La idea es que tienen que tener calcio. Estas sustancias tienen que tener calcio, porque el calcio es el que va a hacer que el pH vaya a subir. Desde un pH ácido tiende a subir hacia neutro. Me explico. El aluminio, el aluminio es el causante de la acidez de los suelos. Las zonas tropicales, las zonas bajas donde llueve bastante, lavan calcio, magnesio, sodio, los lavan a profundidades mayores. Entonces se van perdiendo estos elementos que dan el carácter básico de los suelos. Como en las regiones tropicales llueve bastante, estos elementos alcalinotesios, calcio, sodio, potasio y otros son lavados. Y queda en la superficie del suelo, o sea, en la capa arable donde la raíz crece, queda aluminio, queda hidrógeno, queda hierro, de estos tres y otros más, ¿no? Queda. El aluminio es el causante de provocar la acidez del suelo. El aluminio hace que en el suelo se genere el hidrógeno. Ya hemos dicho que el pH es el logaritmo negativo de la presencia de hidrógeno. Entonces, ¿qué hace que exista y aumente la cantidad de hidrógeno en las zonas tropicales? Es el aluminio. No voy a entrar acá ahora a explicar cómo es el proceso que el aluminio hace que se genere el hidrógeno, y por lo tanto, al haber mucha cantidad de hidrógeno, el pH se va a volver ácido. En este caso tenemos un pH de 5,5 que ya es ácido, podría ser mucho menos, pero quien hace que haya una aparición grande de hidrógeno es el aluminio que está en el suelo. Entonces, cuando hablamos de encalado, estamos hablando de que a este aluminio que hay en los suelos tropicales, tengo que contrarrestarlo con la incorporación de calcio. Tengo que hacer que el aluminio quede, digamos, oculto, incorporando calcio como carbonato de calcio, como óxido de calcio, como margas, dolomitas y demás, ¿no? Esa es la idea del encalado, neutralizar la presencia del aluminio para que no siga generando hidrógeno, y para que el pH no se vuelva ácido. A mayor cantidad de hidrógeno, el pH va a ser más ácido. A menor cantidad, el pH tiende a ser neutro, incluso tiende a ser básico, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Ya. El ejercicio dice lo siguiente. Un análisis de un suelo tropical presenta la capacidad de intercambio, dice, de 17,3 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. La cantidad de aluminio, el aluminio determinado en el laboratorio, es 5,6 miliequivalentes por 100 gramos de suelo.
dice que el suelo, este suelo donde se ha tomado la muestra y se ha determinado estos parámetros químicos en el laboratorio, tiene una densidad de 1,60 gramos por centímetro cúbico. La profundidad de este suelo, la profundidad de la capa arable donde hay que arar para que los cultivos crezcan, es de 25 centímetros. Dice, ¿cuánto carbonato de calcio hay que colocar, hay que incalar para que podamos contrarrestar la acidez de este suelo, ¿no? Podamos contrarrestar que el pH sea, busquemos que vaya neutro, debe ser un pH ácido, no nos reportan aquí el valor del pH. Entonces nos está preguntando cuánto hay que incalar para neutralizar al aluminio y hacer que el pH suba próximo a neutro. Sabemos que vamos a usar este producto comercial que se llama caliza, y esta caliza tiene un 80% de pureza, 80% de carbonato de calcio, y el resto del 20% restante son otras sustancias que están mezcladas en el producto comercial llamado caliza, ¿ya? Entonces la idea es saber cuánto hay que colocar todo esto de caliza al suelo a una superficie. Vamos a colocar siempre como referencia una superficie de 1 hectárea. En el oriente, en Santa Cruz, hablamos de hectáreas, cientos de hectáreas que son sometidas a esta actividad para el cultivo de la soya, para el cultivo de la caña de azúcar y otros, porque son suelos ácidos, ¿no? El lado norte de La Paz también presenta suelos ácidos, los yungas tienen pH ácidos. Entonces, cuando se quiere hacer una labor de la agricultura intensiva, comercial, tenemos que hacer labores de encalamiento para producir en gran cantidad. Bien, entonces, para determinar eso, vamos a proceder de la siguiente manera. Hay una condición que dice, les había comentado en la anterior clase, si el aluminio se encuentra en un 20% o menos de 20% en el suelo, no hay necesidad de colocar cal, no hay necesidad de incalar. 20% o menos de 20 se sabe que no causa ningún efecto no perjudicial sobre las plantas y la producción de las mismas. Si fuera más de 20%, sí hay que incalar el suelo, hay que neutralizar este aluminio. Entonces, en base al dato que tenemos de aluminio y del SIG, los reportados por el laboratorio, determinamos qué porcentaje de aluminio tengo. Sería el aluminio determinado en laboratorio sobre el SIG expresado en por ciento. El aluminio, el laboratorio dice que tenemos 5,6 mil equivalentes por 100 gramos de suelo. El SIG también nos reporta el laboratorio, ¿no? 17,3 mil equivalentes por 100 gramos de suelo, y todo esto expresado por 100. Si hacemos eso, 5,6 dividido entre 17,3 expresado por 100, me va a dar un porcentaje de aluminio de 12,37%. ¿Ya? Este es el porcentaje de aluminio que tengo. No, perdón, mil disculpas, no es 12,37, es 32,37. Creo que ya nos va a ir nuestra señal. Hasta donde lleguemos a este mismo ejercicio, voy a continuar la siguiente clase para acabar. El resultado es 32,37. Si nos fijamos, es mayor que 20%. ¿Cuánto más mayor es? 32,37% de aluminio, resto a 20%, que es el valor de referencia. Por lo tanto, la resta me da 12,37. 12,37% de aluminio en exceso por encima de 20% hay.
Entonces esto significa que si hay problemas de acidez en el suelo, hay mucho aluminio que está generando hidrógeno, por lo tanto el pH debe ser un valor ácido. Entonces, con esta situación, ahora tenemos que saber esta cantidad en porcentaje debe ser neutralizado con la incorporación de calcio. En este caso, el calcio va a ser incorporado, dice, a través del carbonato de calcio, ¿no? O sea, la caliza, que es un producto comercial. ¿Cuánto de carbonato de calcio tengo que poner al suelo a un hectárea para reducir, bajar este 12,37? O sea, lo que quiero es que este es el exceso por encima de 20. Quiero que lleguemos a 20. Podría también plantear de llegar a 0% de aluminio, pero eso es innecesario porque a 20% menos de 20% de aluminio, prácticamente ya no hay peligro. ¿Para qué? No es conveniente llevarlo a cero. Simplemente es mejor bajar hasta llegar a 20, que no se presenta peligro. Esto por el costo, porque para una hectárea carbonato de calcio tiene un costo. No hablamos de una sola hectárea, estamos hablando de muchas hectáreas que son usadas en la producción y por lo tanto representa un costo, ¿no? Entonces vamos a neutralizar 12,37 de aluminio con carbonato de calcio para que llegue a 20% y no represente peligro. Entonces, ¿cuánto hay que calcular de carbonato de calcio para retirar 12,37? Eso es lo que vamos a ver si no alcanzamos ahora. La próxima clase vamos a empezar desde acá, ¿ya? Voy a neutralizar este 12,37, pero no lo voy a hacer en términos de porcentaje. Tenemos que hacerlo en términos de unidades químicas. Entonces, voy continuando con el ejercicio. Creo que se nos corta enseguida, pero reitero, la próxima clase termino esto. Voy a ver un poco de lo que representa la materia orgánica, un ejercicio para que tengan una idea. Y luego les voy a explicar un poco el otro tema, y es más teórico, ¿no? Rápidamente, y vamos a tratar de aprovechar de hacer otros ejercicios más sobre lo que es encalado. Bien, entonces, procederemos de la siguiente manera. Este valor que vamos a neutralizar, 12,37, tengo que expresarlo en la unidad química correspondiente. Digo, 100%, ¿no? El 100%, ¿cuánto de aluminio teníamos? En el reporte del ejercicio teníamos un SIG de 17,3 miliequivalentes por 100 gramos de suelo, ¿ya? Entonces, sobre esta relación, el SIG son todos los elementos, hemos dicho, representa el 100%. Entonces, este 12,37% que es el aluminio que tengo que neutralizar, ¿cuántos miliequivalentes se presentarán? Si hago esta regla de 3, me sale que X es 2,1 miliequivalentes por 100 gramos de suelo de aluminio. Esta cantidad de aluminio es lo que hay que neutralizar